Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de álgebra lineal. Y lo que quiero hacer hoy es revisar rápidamente, no a profundidad, el concepto de eh, eh, conjunto generado, combinaciones lineales y también suma de subespacios vectoriales. Aunque no voy a revisar digamos, los conceptos de manera profunda, solo quiero hacer algunos ejemplos para que quede bastante claro. Porque a pesar de que sí son conceptos muy importantes, son conceptos que también siempre se están revisando todo el tiempo. Entonces, pues creo que con unos ejemplos quedan más que claro y además el objetivo de estas clases es mostrar el funcionamiento del programa Wolfram. Entonces supongamos que tengo eh, dos vectores, el vector 1, 0 y el vector 1, 1. Además, tengo mi espacio vectorial grande que es R2, bueno, voy a definir el espacio vectorial W, que va a ser igual al conjunto de combinaciones lineales, o más bien lo voy a anotar ya de una vez, al generado de 1, 1 de ese vector. Y recordemos que esto no es otra cosa que el conjunto de combinaciones lineales de ese vector. Y quiero definir otro espacio vectorial que voy a llamar U, que es igual al generado del 1, 0, que es igual al conjunto de combinaciones lineales del 1, 0. No tienen por qué tener solamente un vector, solo que por simplicidad lo estoy haciendo así, para que quede bastante bonito el ejemplo, digamos. Entonces yo quiero ver que R2 es igual a la suma de W más U. De hecho es igual a una suma directa, que como reitero, no quiero revisar así totalmente lo que son los conceptos porque se supone también que ustedes ya en sus cursos o hay un montón de libros de álgebra que mencionan estos conceptos, ¿no? Entonces esto quiere decir dos cosas. La primera es que W más U, más U es igual a R2. Y la segunda es que W intersección U es igual al vacío. Perdón, al conjunto cero. O sea que estos dos subespacios vectoriales intersecan nada más en el cero. Entonces voy a hacer un dibujo un poquito escueto. De todas maneras, ahorita vamos a usar la herramienta Wolfram, donde ahí está, ¿no? Ese es R2. Este es mi subespacio vectorial V grande. Este es V. Y tengo que el espacio W lo voy a pintar con otro color. Es este. Es el generado del 1, 1. Este es el vector 1, 1. Ahí está. Y lo que se genera es el conjunto de combinaciones lineales, ¿no? Cuando alfa es positiva, genero esta línea y cuando alfa es negativa, genero esta, ¿no? Y lo mismo con el 1, 0. Entonces beta es el 1, 0, que es este vector, y cuando beta es positivo, se va generando aquí esta línea, y cuando beta es negativo, se va generando esta línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo sumo este vector en W con este vector en beta, lo que formo es este otro vector. Ahí está, ¿no? Si tomo, por ejemplo, este vector en U, ahí está, ¿no? Es este. Y tomo este vector ahí, en W, pues la suma de ellos es este vector, ¿no? Si tomo, por ejemplo, este vector en W y este vector en, en U, la suma es esta, ¿no? Entonces, intuitivamente, digamos, estamos viendo que, en efecto, la suma de estos dos subespacios vectoriales forma R2. Y además, esto es importante, la intersección de ambos, digamos, este es el subespacio W. Ay, perdón.
Este es el subespacio W. Si yo lo interseco con el subespacio, lo voy a pintar con el subespacio U, que es este, perdón, ese no es, que es este, pues sí es bastante claro que la intersección se da aquí, ¿verdad? Aquí en medio, en el 0. Entonces eso quiero mostrarlo con Wolfram. Les voy a decir cómo hice el programita. Tengo el vector 1, 0, que es a lo que llamamos U, y tengo el vector 1, 1, que es a lo que llamamos W. Si yo multiplico por B, pues aquí estoy teniendo todas las combinaciones lineales de W, ¿no? Y si yo por ejemplo, a este vector, el 1, 0, lo multiplico por A, estoy teniendo todas las combinaciones lineales de U. Y si yo sumo las combinaciones lineales de W con las combinaciones lineales de U, lo que estoy teniendo es la suma de los espacios vectoriales, es decir, W más U. Luego aquí lo que hago, bueno, aquí lo que estoy haciendo es, estoy usando la función parametric plot, que es para graficar vectores y suma de vectores, ya parametrizados, digamos. Y aquí lo que le digo es, yo quiero que A, o sea que los escalares por los cuales estoy multiplicando al 1, 0, vayan de 0 a t. Y por otro lado, quiero que los escalares que están multiplicando al 1, 1, vayan de 0 a s. Estos son simplemente escalares, el t y el s. Los vectores, recuerden, son el 1, 0, que es el vector que está generando a u, y el 1, 1, que es el vector que está generando a w. Con esto le estoy diciendo el plot range. Quiero que dibujes una cajita de 2×2 en el eje X y de menos 2 a 2 en el eje X y de menos 2 a 2 en el eje Y. Luego quiero que los ejes se llamen X y Y, que es lo que aparece aquí. Y por último, uso esta función que se llama manipulate, que me va a permitir hacer estas líneas que yo puedo modular de t y de s, que si recuerdan son los escalares, digamos, los parámetros con los que estoy multiplicando estos vectores. T va de menos 2 a 2 y s va de menos 2 a 2. Entonces, acuérdense. El 1, 1, por ejemplo, es el vector que está asociado al subespacio W. Estoy multiplicando a ese vector por escalares B y los B's van de 0 a S. Entonces, por ejemplo, si yo hago esto, estoy multiplicando por escalares positivos. Aquí está el 0. Y noten que también aquí t lo tengo fijado en el 0. Ambos están en el 0. Entonces, como ambos están en el 0, lo que tengo es 0 por el 1. A vale 0, ¿no? 0 por el 1, 0, pues es el vector 0, 0. Más 0 por el 1, 1 es el vector otra vez 0, 0. Entonces 0, 0 más 0, 0, pues es el vector 0. ¿Qué pasa si yo empiezo a hacer que los escalares en B, que van de 0 a S, sean positivos? Pues el 1, 1 se empieza a recorrer positivamente, ¿no? Vean, ahí está, así hasta el infinito. Si yo lo regreso al 0, pues otra vez caigo en el 0, 0. Y si lo recorro hacia atrás, hacia los escalares negativos, el vector se va hacia el otro lado. Esa no es su dirección natural, ¿no? La dirección natural del 1, 1 es esta. Si lo multiplico por escalares negativos, se da la vuelta. Es lo que quería ejemplificar, ¿no? Entonces aquí lo que tengo son exclusivamente al vector W. Esto me está mostrando exclusivamente al vector W, al subespacio W. Luego, si eso lo pongo en 0, pues tendría que suceder que al mover los escalares de A, obtengo al subespacio U. Entonces, por ejemplo, el subespacio U está generado por el vector 1, 0. Así se escriben, por cierto, los vectores en Wolfram. Son llavecitas, el 1 y el 0.
Entonces, si yo multiplico por escalares positivos, pues voy en la dirección del vector 1, 0. Si yo multiplico por escalares negativos, voy en la otra dirección. Si multiplico por 0, pues me quedo en el vector 0, ¿no? ¿Qué pasa ahora si yo tengo escalares positivos del vector 1, 0 y le sumo, aquí está la suma, los vectores del espacio W? Vean lo que se forma. Esto es la suma. Por ejemplo, aquí tengo el vector 1, 1, por ejemplo, y aquí tengo el vector 1, 0, y la suma de 1, 1 más 1, 0 es el vector que está por acá, ¿no? Y así. Así es como se hace en Wolfram, ¿no? Ahí está. Y como habíamos visto, pues, ¿por qué esto se dice que genera todo R2? Pues observen lo siguiente. Porque las combinaciones lineales de todos esos vectores, pues forman a todo R2. ¿Ya vieron? Ahí está. Llenan a todo el espacio, por decirlo de alguna manera. Y pues ya, es lo que les quería mostrar de las combinaciones lineales y de la suma de subespacios. Y cómo se hace en Wolfram. Si esto no lo entendieron, de todas maneras nosotros vamos a revisar más ejemplos después. Solo es como para, para ir fijando y para ir viendo, ¿no? Pequeñas muestras de cómo se hace. Luego vamos a hacer cosas súper complejas y geniales. Y bueno, eso es